Sí, Miss, sí se observa. Ok, entonces este tema de balance hídrico ya me han comentado que ustedes ya lo han hecho, entonces vamos a reforzar más que todo los conocimientos que tienen, ¿no? Bien, partamos del nombre, balance hídrico o balance hidroelectrolítico, se le conoce con los dos nombres porque ustedes saben que no solamente busca analizar el ingreso y egreso de líquidos, sino también de electrolitos, ¿no? Entonces, hídrico o electrolítico. Bien, partamos de la definición del balance hídrico. Es el equilibrio, dice que entre todos los recursos hídricos que ingresan al sistema y los que salen en un intervalo de tiempo determinado. El balance hídrico busca conocer lo más exactamente posible la cantidad de líquidos ingresados y si estos líquidos han salido en la misma cantidad, en mayor cantidad o en menor cantidad. Para ello nos programamos un tiempo, que generalmente es 24 horas, pero sí se pueden hacer balances en el tiempo que ustedes quieran, ¿no? Solamente a través de reglas de tres simples se saca la cantidad que ustedes quieran por las fórmulas que vamos a ver, ¿no? Este balance hídrico es un instrumento de trabajo que está incluido dentro de lo que es el diagnóstico y tratamiento de un paciente. Es importante tener conocimiento de él porque ayuda a aplicar o modificar la terapéutica que puede utilizar el médico en un paciente, ¿no? Entonces, bajo esta idea se asume que este balance hídrico debe ser con información lo más veraz posible, lo más precisa posible, es lo que se trata de lograr, ¿no? El balance hídrico como procedimiento, porque es un procedimiento, lo indica el médico, no se le hace balance hídrico a todos los pacientes, solamente a aquellos que necesitan conocerse justamente sus ingresos y egresos. Generalmente son los pacientes críticos o los pacientes que tienen alguna patología específica, ¿no? Y está indicado por el médico, ¿no? Dentro de la evolución médica indica balance hídrico, se debe instaurar. Una vez que se ha indicado el balance hídrico, la enfermera, el enfermero es el responsable directo de realizar esta contabilización de pérdidas e ingresos, ¿no? Y las introduce en un formato que ya está diseñado para esto, ¿no? Lo cual se traduce en una información que el médico utiliza, como les comentaba, o bien sea para determinar un diagnóstico, o bien sea para iniciar un tratamiento o reformular un tratamiento médico. Dicho esto, la importancia del procedimiento, hay que comentar también que el técnico de enfermería también participa en la recolección de datos y ustedes conocerán, habrán visto que en cada servicio hay un libro, un cuaderno que se llama diuresis, que es aquel que justamente contiene eso, la cantidad de orina y heces y cualquier otra pérdida que haya podido haber. Entonces, el técnico de enfermería es el que pasa por cada cama, indagando en cada paciente, ¿no? Cuál ha sido la ingesta que ha tenido, cuánto comió, si comió todo, si comió poco, cuánto miccionó, cuánto defecó, si vomitó o no. Y esto lo traduce una información en un cuaderno, el cual nosotros los licenciados cogemos al momento de hacer nuestra base de datos y lo complementamos con los datos que son la administración parenteral de líquidos o medicamentos, ¿no? Cualquier otro ingreso que haya tenido el paciente como parte del tratamiento que se le ha indicado, ¿no? Por de ahí radica pues la importancia, la importancia de que también el técnico de enfermería esté capacitado, ¿no? Esté indicado en aliar estos datos porque van a ser usados para el balance. Para conservar la salud y mantener la función de todos los sistemas corporales es necesario que exista un equilibrio. Nosotros le llamamos homeostasia, es el equilibrio que existe dentro del organismo, ¿no? Y que es necesario para que esté sano. Cuando este equilibrio se rompe, hablamos de enfermedad, ¿no? Y se puede presentar en uno o más órganos del paciente. Hay que recordar que es importante el balance hídrico porque el 50-60% de un peso de un paciente es agua, ¿no? De tal suerte que definitivamente si este líquido falla o se excede en nuestro organismo, va a originar pues, un desequilibrio, ¿no? Vamos a ir analizando cuáles son los líquidos corporales que existen en el organismo. No sé si ya terminaron de interesar sus compañeros que no estaban. A ver, Nadiuska ya ingresó. Miss, estoy aquí. Ya, Mónica ya ingresó. Mónica.
Por favor, pásenle la voz. ¿Quién es la delegada? Milagros, creo. Es José Luis, pero le voy a llamar a Perdón, Mónica. perdón, José Luis. Sí, Le por voy a favor, llamar directamente. pásenle la voz porque no le voy a considerar falta, porque no está ahorita, ¿no? Y estamos haciendo clase. Pásenle la voz. Que sea presente apenas entre, dile. Bueno, continuamos. Vamos a analizar, les decía, los diferentes líquidos corporales que existen en el organismo a fin de poder precisarlos para ver cómo los vamos a tener también en cuenta cuando hacemos el balance. Hablemos de los líquidos intra y extracelulares que se encuentran en la unidad básica del sistema, que es la célula, ¿no? Sabemos que las células forman órganos, los órganos tejidos y los tejidos sistemas. Entonces, la unidad básica, que es la célula, está comprendida por un espacio intra y extracelular, los cuales justamente están formados por líquidos. En el caso del intracelular, hablamos de un 33 a 40% de peso. ¿Sí? Mónica, está bien ingresada, solo que estaba interrumpiendo su clase. No, tienes que estar presente. Disculpe, Lo importante es que estés presente. Ok, sigamos. Entonces, el líquido extracelular, que es el que está fuera de la célula, ¿no? Se divide en dos, ¿no? En dos. El líquido extracelular puede ser intersticial e intravascular. Hablamos del líquido que está fuera de la célula, ¿no? En el caso del líquido intersticial es un 10% del peso corporal y el líquido intravascular es el 5%. El líquido intravascular, de estos dos, el más importante es el intravascular porque justamente está formado por la sangre y sus componentes, ¿no? Y sabemos que la cantidad de sangre, pues, es un componente vital en lo que es el organismo, ¿no? Entonces aquí vamos a resumir un poquito. Hablamos que el 60% de un organismo es líquido. De este 60%, un 40% es líquido intracelular, un 20% es líquido extracelular. Y del líquido extracelular, un 5% es intravascular y un 15% es intersticial. También hay que mencionar los electrolitos, ¿no? Que los electrolitos son elementos, ¿no? Que están disueltos en los líquidos del organismo, ya sea en el intersticial, intracelular. Estos electrolitos tienen una corriente eléctrica que puede ser negativa o positiva. Justamente es por eso que cuando se da el intercambio de electrolitos en el organismo, se dan una serie de procesos químicos, ¿no? Esos procesos químicos vienen a participar en el metabolismo de diferentes zonas del organismo, ¿no? Desde la unidad básica, básicamente. El primer proceso que se da es el intercambio de electrolitos, ¿no? Entonces, cuando no hay agua en el organismo, el electrolito también se ausenta, ¿no? Y esto origina una serie de problemas también en el organismo, ¿no? También tenemos que hablar que también, al igual que electrolitos, en los líquidos del organismo existen minerales y cada uno pues desempeña una función diferente. Hay que indicar que hay factores que influyen para que el volumen del líquido en el organismo se dé. Por ejemplo, no es igual un paciente que pesa 1,60 a uno que pesa 1,80, ¿no? Entonces, la superficie corporal es más grande en uno que pesa 80. Entonces, cuanto más pesa una persona, más agua contiene su cuerpo, por lógica, ¿no? Más grande, y igual ese cuerpo necesita 60% del líquido y es más grande, entonces mayor la cantidad que tiene que tener de líquidos. En cuestión de la edad, dice, los lactantes tienen más agua en comparación con el peso de los adultos, ¿no? En un niño pequeño, el agua es mayor cantidad que un adulto, ¿no? Porque se utiliza para otros procesos. Entonces, esta proporción en el caso de la edad en niños es inversa, ¿no? a la normal, que podría ponerse a mayor edad, mayor agua, no, es a mayor edad, menor agua. En el caso del sexo, hablamos de varón y mujer. La mujer dice tiene ligeramente menos agua, ¿no? Porque la mujer tiene más grasa que el varón. Entonces, la grasa que tiene la mujer es ocupada en el organismo, ocupa ese espacio y el agua pues ya no tiene ese espacio que ocupa la grasa. Entre más grasa tengamos en el organismo, hay menos cantidad de agua, porque ese espacio que debería estar con agua está ocupado por grasa. Vamos a tomar en cuenta también que hay algunos factores que alteran esta distribución de líquidos así tal cual estamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, la concentración de electrolitos, ¿no? Actúan sobre el intercambio de agua entre los compartimentos líquidos del cuerpo, donde el sodio, ¿no? Siempre va a jalar el agua, ¿no? Esos son factores. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ingiere más
sodio de lo normal en sus dietas, por ejemplo, hablemos de la sal, específicamente que es la que ingerimos, este sodio, que es una molécula positiva, va siempre a jalar el agua, ¿no? Y por eso que a veces algunos pacientes pueden hacer edemas, ¿no? El agua jala y se va a colectar ya no en el espacio intersticial ni al lado de la célula, ya no tiene espacio esa agua que está jalando por demás. ¿A dónde se va? Al tejido subcutáneo, ¿no? Y se hace evidente en la persona como edemas, ¿no? Etcétera. La presión sanguínea también es otro factor. Los pacientes hipertensos, ¿no? Hacen un aumento de la presión en los capilares, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de presión arterial, hay mayor presión también en los capilares. Y por último, la concentración de proteínas, ya que las proteínas retienen el agua en la sangre, ¿no? Retienen el agua. Hay mecanismos, ¿no?, que mantienen el equilibrio hídrico. Les mencionaba hace un rato que la homeostasis es el equilibrio que tiene que tener nuestro organismo en cuanto a la ingesta y excreta. Entonces, ¿qué mecanismos van a mantener este equilibrio hídrico? Vamos a analizarlos. Uno de ellos es la ingesta, ¿no? Lo que se ingiere. El organismo obtiene agua y electrolitos de diversas formas. Lo ingiere a través de los alimentos o cuando simplemente ingieren líquidos, ¿no? Y también hay el agua producida por el catabolismo de los alimentos, que se conoce como agua endógena o oxidación de agua, ¿no? Que es aquel producto que se utiliza, que se transforma en agua producto de metabolismos en el organismo, ¿no? Se considera, dice, que aproximadamente 300 cc de líquidos se dan producto de la oxidación de los alimentos, ¿no? Ese es un factor constante de los ingresos. Justamente esto conversábamos con sus compañeros. Si bien es cierto, muchos pueden utilizar el 300, que es un factor constante como oxidación, existe una fórmula para sacarla. Entonces ya es cuestión que se protocolice en la institución. Por ejemplo, en la institución nosotros sacamos con fórmula, pero en MINSA, por ejemplo, pareciera, por lo que me han contado sus compañeros, que lo colocan el 300. Cualquiera de ellos es valedero porque la diferencia no es mucha, ¿no? Y al final vienen a desarrollarse en función a estudios estos constantes, ¿no? Un adulto sano requiere aproximadamente 2.600 cc de líquidos, ¿no?, que están distribuidos en 1.300 que se dan a través de la ingesta, o sea, el que toman líquido por alimento o por agua, y 1.000 que se dan proceso de esta oxidación, ¿no?, a través de los alimentos. Otro es el caso de los líquidos que se administran ya no de manera natural, sino de manera artificial porque hay necesidad. Ya vemos a estos líquidos que se administran por vía parenteral, las famosas soluciones endovenosas que preparamos en el hospital, que son necesarios para el paciente, pero que se consideran, son administrados y generan un ingreso de agua extra, ¿no? A eso también hay que mencionar los medicamentos, porque no solamente se administran sueros, ¿no? Se administran medicamentos que van disueltos, dependiendo qué medicamentos sea, y que también sugieren una ingesta extra de líquido, ¿no? También acá hay que tener en cuenta las sondas, porque el paciente puede ser que no coma vía oral, pero sí se le aplique administración por sonda. Entonces, ese valor también se debe considerar como un ingreso. Aquí habla un poquito la importancia de la sed, ¿no? La ingesta del agua está regulada por este mecanismo, que es un mecanismo que se produce en una persona consciente e indica la necesidad de ingerir líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos perdiendo líquidos, entonces este mecanismo de la sed hace regular esta ingesta de líquidos para que podamos no estar pues en pérdida de líquidos, ¿no? Sin embargo, hay que mencionar que esta sed solamente se produce en un estado de alerta. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes, por ejemplo, que no están en estado de alerta? En estos pacientes ya no podemos asumir que lo van a hacer de manera voluntaria ni producto del estímulo porque les falta líquido, ellos simplemente no van a hacerlo. En ellos hay que propiciar la ingesta de líquidos para evitar deshidrataciones. Hablemos de los lactantes, hablemos de los pacientes con alteraciones neurológicas, psicológicas y de los adultos mayores que no pueden estar en un estado de alerta muchas veces y esto origina que no manejen la sed como una necesidad de ingresar agua, ¿no? Esos son los ingresos. Vuelvo a repetir, alimentos, líquidos, parte de la alimentación de la sed y algunos administración de líquidos parenterales, sueros o medicamentos o dietas por sondas. Esos son los ingresos que normalmente vamos a encontrar para
ingresar en nuestro balance. Pero como hay ingresos, también hay egresos, ¿no? Aquí hay que manejar, así como hay una oxidación de agua, que hemos dicho que es una constante, ¿no? También hay un dato de egresos que también es constante, que es las pérdidas insensibles, ¿no? También tiene una fórmula para calcular, pero aproximadamente dice un adulto es 800 cc en 24 horas. ¿Qué son las pérdidas insensibles? Es una pérdida de agua que no se logra visibilizar tal cual, o sea, no es que uno se da cuenta que está pasando esto, pero pasa, y es una pérdida que se da por unas acciones fisiológicas básicas, cuales pueden ser la respiración, por ejemplo, origina pérdidas insensibles. La transpiración también origina pérdidas insensibles, ¿no? Entonces, todo eso se calcula que en un adulto en 24 horas más o menos se da en 800 cc. Como ustedes ven, no es un valor pequeño, es un valor alto, por eso es que se tiene que contabilizar dentro del balance hídrico electrolito, ¿no? Esta es la fórmula 5 por kilos del paciente, ¿no? Vamos a ver en el ejemplo ya. En el caso de los egresos, también hay que comentar, aparte de las pérdidas insensibles, lo que más vamos a eliminar es orina, ¿no? En el caso de la orina, es una sustancia de residuo que justamente contiene todos los desechos del organismo y que se excreta de manera líquida y de manera fisiológicamente normal. Y que hay que contabilizarla porque es parte de nuestro equilibrio, ¿no? Aquí también hay que considerar las heces, porque si bien es cierto, las heces pueden ser sólidas, ¿no? Pero contienen líquido, ¿no? Contienen líquido, entonces también hay que considerarlas, ¿no? Y miren aquí, según la consistencia, dice, las deposiciones líquidas son el 100% de su volumen. Las deposiciones semilíquidas, las deposiciones líquidas contienen en agua 100% del volumen, o sea, prácticamente todo es agua. Las deposiciones semilíquidas en su volumen corresponden al 50%, o sea, 50% de agua, 50% de heces sólidas. Y las deposiciones sólidas es un tercio del volumen, ¿no? Entonces, aquí hay menos cantidad de agua. Entonces, aquí el riesgo son los pacientes que tienen deposiciones líquidas y semilíquidas, porque se asume que están perdiendo más agua de lo que normalmente perdería un paciente que hace las deposiciones sólidas, ¿no? Por eso las diarreas, ¿no? Las diarreas se convierten en un riesgo de deshidratación, por este motivo, ¿no? También existen egresos extraordinarios, o sea, aquellos egresos que no tienen que producirse todo el tiempo. Los que hemos mencionado hace un rato son que se producen todo el tiempo, porque todos los días el paciente come, toma agua, defeca y micciona. Eso es lo normal del ser humano. Pero hay egresos que podrían darse de una manera extraordinaria. Por ejemplo, la sudoración, hablemos de una sudoración profusa, ¿no? Una sudoración que se puede dar producto de una temperatura alta, producto de un ejercicio, etcétera, ¿no? Estas se consideran pérdidas extraordinarias. También la temperatura, como mencionaba, la respiración también, cuando una respiración agitada, ¿no? Las cirugías, por ejemplo, un paciente que entra a una cirugía, producto de esa cirugía tiene una pérdida de agua. Por ejemplo, dicen que de 100 a 200 se pierde más o menos en cirugías menores y de 400 a 600 en cirugías mayores. Acá hay que tener en cuenta que en toda cirugía se pierde sangre y fluidos y eso va a contabilizar esta cantidad aproximada, ¿no? También hay pérdidas digestivas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los vómitos, que también se contabilizan porque los vómitos contienen líquidos, ¿no? Si hay, por ejemplo, una colostomía, una ileostomía, hay que contabilizarla, ¿no? Si hay drenajes por sondas nasogástrica o un drenaje de una gastrotomía, también hay que considerarla, ¿no? Si hay hemorragias, ¿no? Secreciones, si se le saca sangre, todo esto se considera. Aquí hay que mencionar, por ejemplo, en drenajes, hay drenajes paracentesis, toracocentesis, que son drenajes que tienen cantidades específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, una paracentesis, les comento, que es el drenaje del líquido que se aloja en el abdomen, que es patológico. Entonces, en un tipo de drenaje como una paracentesis pueden salir hasta 3 litros de líquido. Entonces, imagínense si uno no contabiliza esa cantidad, el balance va a salir mal, ¿no? En la toracocentesis es menos, porque la toracocentesis se da el drenaje en el pulmón. Entonces, el pulmón forma drenaje, pero menor cantidad, que pueden ser 100, 200, 300, 400, como máximo en 24 horas, ¿no? Esos son los más conocidos. Bien, una vez que hemos hablado de cuáles son los ingresos y egresos que podríamos considerar, vamos a hablar del desequilibrio hídrico. Dice, la existencia de volúmenes anormalmente bajos o altos
un desequilibrio del organismo. Cuando hablamos de equilibrio estamos hablando que ambos son iguales, pero si uno de ellos aumenta o uno de ellos disminuye, ya genera un desequilibrio. Para cuestiones de la evaluación de un paciente, nosotros vamos a mencionar que siempre los desequilibrios negativos, o sea, donde los ingresos son más que los egresos, son los más riesgosos, ¿no? Se produce, dice, el déficit de volumétrico, se produce cuando los ingresos son menores a los egresos, ¿no? O sea, tienen un balance hídrico negativo, lo que les mencionaba. El balance hídrico negativo es el que nos dice que alguna cosa está pasando en el paciente que es patológica. Entonces, como ustedes ven, el balance se convierte en una ayuda para el manejo del paciente, ¿no? Nos da una pauta, nos da una llamada de que algo está pasando. Y uno ya lo que tiene que hacer es indagar a través de exámenes clínicos, ya sea rayos X, tomografías o exámenes en sangre, cuál es el motivo, ubicar el motivo por el cual está pasando esto, ¿no? Aquí algunas de las causas por las cuales se produce este déficit, ya sea por arriba o por abajo. Por ejemplo, entre las causas pueden ser las pérdidas anormales de líquidos, habíamos hablado de vómitos, diarreas, drenajes. Cuando dice anormales, es que van pues abundantes, ¿no? Porque por un vómito, por ejemplo, hay vómitos que van de 50 cc, hay vómitos que dan 200 cc y se contabilizan hasta 5 vómitos por día. Imagínense cuánto puede vomitar un paciente, entonces son anormales, ¿no? La disminución de la ingesta, o sea, si el paciente deja de comer por algún motivo, lógicamente el balance se va a alterar. Si sangra, producto de una hemorragia, también puede ocasionar problemas. Si este paciente está indicado diuréticos, el diurético es un medicamento que lo que hace es provocar mayor cantidad de orina. Entonces, imagínense, va a haber más egresos, también puede alterar esto. Los estados febriles también, ¿no? Ese será el déficit volumétrico, pero que hablemos del exceso. O sea, ¿qué pasa cuando hay un exceso? El balance sale muy positivo. Ahí hablamos de que pueden ser producto de retenciones, pero ya a nivel de las células, ¿no? En este desequilibrio el balance hídrico da positivo, ¿no? También es preocupante como el negativo, pero no es tan preocupante como si fuera un negativo. O sea, tenemos que darle mucha importancia al negativo, pero no deja de restar importancia a un balance positivo. En el caso del balance positivo, ¿por qué se puede producir? Por el aumento en el aporte de sodio que origina una mayor retención de agua, ¿no? Aquí estamos hablando de retenciones, ¿no? Cuando los líquidos son muy abundantes y ya no tienen cabida dentro de lo que le corresponde su espacio normal, estos líquidos tienden a invadir espacios que no les corresponden. Por ejemplo, el espacio subcutáneo, el espacio hasta epidérmico. Es por eso que se presentan pues, los edemas, ¿no? Se presentan una serie de ascitis, ¿no? Una serie de cosas que nos indican que se está habiendo una acumulación añadida de líquidos. Bien, vamos al balance hídrico. Hasta aquí les he hecho como un resumen, porque eso se supone que ustedes ya lo han visto, me dijeron que ya habían hecho balance. Entonces vamos a hablar ya del formato, ¿no? Del formato de balance hídrico. El formato de balance hídrico es un formato que está incluido dentro de lo que es la historia clínica, ¿no? Este balance hídrico, en cuestión de modelos, no hay uno para todos los hospitales del mundo, jóvenes. Cada hospital le pone al balance los datos que desea tener, pero sí hay algunas pautas que deben considerarse siempre en un balance hídrico, las vamos a ver ahorita, pero sepan ustedes que hay diferentes modelos, ¿no? Por eso es que a veces me decían, en salud es así, en MINS es así, sí, porque hay diferentes modelos, ¿no? Pero los datos sí son los mismos, ¿no? Entonces, el formato de balance hídrico busca cuantificar, porque se hace a través de números. Lo que hacíamos nosotros ese balance son números, datos numéricos, ¿no? De esos datos numéricos, ¿de qué son? De los registros de los ingresos y egresos que ha tenido un paciente. Y generalmente, como les decía, lo hacemos en 24 horas. Pero ingresamos los datos por turno, ¿no? Entonces, la enfermera responsable de cada turno es la que se encarga de ingresar los datos y la última enfermera del día, que es generalmente la enfermera de noche, y es la que realiza la sumatoria total y es la que identifica si el balance ha sido negativo o positivo. Es importante que para hacer balance hídrico tengamos que conocer el peso del paciente. Y aquí hay muchas situaciones. Muchos pacientes ingresan en estado inconsciente. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo hacemos? Solamente le ponemos un peso aproximado. Comprenderán que no hay una manera de pesar a un paciente que esté inconsciente.
¿no? Todavía no se ha ideado. Entonces ahí tenemos en cuenta eso, que es un aproximado, pero sí tenemos que trabajar con pesos, ¿no? Porque si no, no sale el valor de balance hídrico. Miren, el resultado de la resta entre volumen total de ingresos y el total de egresos puede ser, cuando hacemos el cierre de este balance, porque hasta ahora hemos visto que todo es ingresar datos, pero hacemos un cierre. Cuando hacemos este cierre y hacemos una diferencia entre los ingresos y los egresos, pueden darse estos tres casos. Primero, que sea positivo si los ingresos son mayores que los egresos. Segundo, que sea negativo si los ingresos son menores que los egresos. Y tercero, que sea neutro, cuando son iguales. Miren, el neutro pocas veces me ha pasado, pero sí he tenido balances con cero, neutro, ¿sí? Da esas casualidades. Y entonces no es que no pase, sí pase y se dan estas tres posibilidades. Vamos a trabajar con un ejemplito. Ay, vamos a hacer acá. Porque... Entonces, José Luis, que es el delegado, me va a ayudar. Miren ustedes, yo he traído un balance, un formato de balance de salud, ¿no? Como les decía, nosotros trabajamos en la salud trabajamos con fórmulas. Ustedes seguro habrán visto el de MINSA, ¿no? Que trabajan con constantes, ¿no? Entonces, en el salud trabajamos con fórmulas porque se llega al mismo camino prácticamente, ¿no? Entonces, este es el formato de salud y también entre hospitales del mismo salud varía. ¿Qué varía? Más que todos los datos. Los datos. Porque ahí para otros hospitales prefieren ponerle no muchos datos, otros le ponen muchos datos. Bueno, como les digo, ese es el protocolo de cada institución. Lo que sí debe ir de una manera definitiva es el nombre, la edad, el sexo, que son datos importantes para hacer el balance. El número de historia clínica, la cama, el diagnóstico y otros datos más que pudieran consignar son relativos. José Luis, ¿me estás viendo mi imagen, no? Sí, Miss. Ok. Sí, ahorita vamos a... Acá está el peso, mira. Acá está. El peso es importante, pero bien el de ahí. Es una buena observación. Pero acá está, lo vamos a ver cuando hablemos de esta partecita. Miren, este peso podría ir acá arriba, también podrían poner en el formato, acá lo han puesto abajo, pues no lo mencioné, pero sí, es importantísimo el peso. Si no, pues tampoco se hace balance. Bien. Entonces, vamos a hacer una práctica y Aldair me va a ayudar en cuestión de anotar, ¿no? Y va a sumar también él, pero todos lo pueden hacer, pero yo le voy a preguntar a él para que me vaya ayudando en el ejemplito que vamos a hacer. Pero todos lo pueden hacer, todos me siguen y si hay un error también todos aportan. Entonces, miren, este formato es un formato de 3 turnos. 7 a 1, que es el turno mañana, 1 a 7, que es el turno tarde, y 7 a 7, que es el turno noche. Como ustedes ven, el turno noche es el más largo, corresponde prácticamente a 2 turnos, ¿no? Entonces, normalmente este balance está diciendo que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces, las enfermeras del turno mañana ponen sus datos, las enfermeras del turno tarde ponen su dato, y la enfermera de la noche pone los datos de su turno y de los otros 6 horas más, porque va a coger 2 turnos. Normalmente este balance lo cierra 6 de la mañana, 6:30 por cuestión de tiempo. A veces hay 5 pacientes con balance, hay 10 pacientes con balance. Va a depender de eso a qué hora lo cierra, porque el hecho es que cuando termine su turno ya tiene que entregar con un balance, con un resultado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces vamos al ejemplito. Aquí, como ustedes ven, en la primera parte son los ingresos. Acá falta ponerle, si hubieran querido, ingresos. Y acá otro título grande, egresos. Pero ahí están los valores. Y en una sola hoja, miren ustedes, en una sola hoja vienen como 2, inclusive hasta 3 cuadritos, o sea, para 3 días de balance, ¿no? Si no, nos acumularíamos mucho de hojas en la historia clínica. Bien, entonces vamos al ejemplito. Porque miren, este cuadrito es igual que el siguiente cuadrito. Entonces, acá va la fecha del día y acá la fecha del siguiente día. Vamos a ver esta parte de aquí, que como bien observó Aldair, lo primero que tenemos que colocar es la fecha del día, ¿no? Porque pueden ser, como les repito, varios días en una sola hoja. Entonces, la fecha. Hoy día estamos 17 de julio del 2021. Y colocamos el peso del paciente. Esto es importante también porque día a día el paciente puede cambiar de peso, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos protocolizado esto. Nosotros pesamos los martes y los domingos, no, miércoles y domingo, ¿no? 2 días. Entonces, cada vez que pesamos al paciente,
el técnico, que es el que pesa, anota el peso en el balance, en su diuresis. Y nosotras vamos modificando el peso, porque si siempre utilizamos el peso, el paciente en el transcurso de su estancia a veces baja de peso, generalmente bajan de peso los pacientes, porque como reciben dietas más estrictas, están en reposo, etcétera, bajan. Otros también por sus patologías suben. Entonces, el peso de inicio no siempre va a ser el que con el que vamos a trabajar todos los días. Hay que estar evaluando el peso y esto va a ir cambiando. Entonces, acá se coloca el peso del paciente sobre el cual hemos trabajado este balance. Vamos a ir a hacer el vaciamiento de datos. Entonces, vamos al día, el día 17 al turno mañana, 7 a 1. Digamos que en el turno mañana vamos a tener en cuenta que en oral, que es el alimento, este paciente va a tomar desayuno y va a almorzar, porque el paciente desayuna generalmente a las 8 en el hospital, no más temprano, y almuerza a las 12, no más tarde, no máximo una, si es que se demoran las dietas. El paciente no debe almorzar más tarde, está consignado así, son horarios establecidos. Y la cena viene a las 5 de la tarde, ¿no? Eso generalmente lo coge el turno tarde. Y ya no come nada, no hay otra comida que le den hasta el día siguiente, que otra vez empieza con desayuno, almuerzo y cena. Entonces, teniendo esos parámetros claros, aquí hay dos datos que vamos a ingresar, y quizás acá en el turno noche podamos incluir el agua solamente. En el turno mañana también pueden incluir el agua. ¿Cuánto de agua tomó? A veces toma un vasito, 2 vasitos, o si no tomó, lo tomó todo en la tarde, o en la noche a veces toma más agua porque no tiene alimento, entonces toma agua, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Bien, vamos a hacer un ejemplo. De 7 a 1 vamos a decir que este paciente en oral tomó entre desayuno, almuerzo y agua, tomó 1000. Colóquelo ahí 1000, me lo voy guardando el dato, José Luis. Luego vamos a ver que este paciente es un paciente que tiene un cloruro de sodio de 1000 cc en 24 horas, ¿no? Cuando el médico indica un frasco en 24 horas, se asume que es a 15 gotas por minuto. Si indica 2 frascos en 24 horas, se asume que es 30 gotas por minuto. Y si son 3 frascos, va aumentando, ¿no? 45 gotas a 4 frascos, 60 gotas. Máximo 4 frascos pueden indicar en 24 horas. Y a quienes le indican, por ejemplo, algunas patologías como, por ejemplo, la pancreatitis, que necesita una hidratación intensa para disminuir la inflamación. Ese es, por ejemplo, el de acción al paciente con 4 frascos. Normalmente a un paciente entre 1 a 2. Ya si está deshidratado, 4 frascos, ya sí, algunas patologías que van a ser indicación médica. Para nuestro ejemplo, digamos que este paciente recibió un cloruro en 24 horas. Entonces se asume que en cada turno debe pasar 250 cc, ¿no? Entonces vamos a decir que pasó los 250 cc. Entonces en parenteral le colocamos 250 cc. Vamos a decir que no le dimos nada más por vía parenteral, ningún medicamento. Vamos al rubro sangre. Como ustedes ven, colocan la sangre porque se tiene que incluir, ¿no? Entonces vamos a ver que este paciente no recibió sangre porque no necesitaba sangre. Y luego viene el agua endógena o la oxidación. Nosotros aplicamos la fórmula por 5, peso por 5, ¿no? Entonces vamos a darle un peso a este paciente. Vamos a decir que este paciente pesa 68 kilos. Anota, José Luis, tiene un peso de 68 kilos. Entonces, 68 por 5, ¿cuánto sería? $340, mis. 340, mis. 340. Estos 340, que es el agua endógena, la vamos a colocar en total, porque esta fórmula se saca para el total, no por turno. Entonces, de frente aquí en total, lo pueden poner, o si no lo pone la enfermera de la noche. Ella hace esta multiplicación y lo coloca aquí. Entonces, anótenlo aquí ya. ¿Cuánto era? 340, mis. 340. Si yo quisiera no hacer un balance en 24 horas, sino hacer, por ejemplo, el balance solamente de 8 horas, entonces aplicaría una regla de 3 para esta agua endógena, ¿no? ¿Cuánto salió? 340, diría es en 24 horas. ¿Cuánto será en 8 horas? Hago la regla de 3 simple y me va a salir ese dato, y ese dato va a ser el que voy a manejar para hacer el balance de 8 horas. ¿Se entendió? Sí, Miss. Ok. ¿Están entendiendo? Por favor, si no pregunten, ¿ah? ¿Puedes repetir lo que acaba de mencionar, por favor? Yo decía, esta agua endógena es para 24 horas. Si yo quisiera hacer un balance en 8 horas, por ejemplo, y no en 24, ¿qué pasa, no? A las 8 horas balance, porque por algún motivo. Entonces, esta agua endógena hago una regla de 3 simple.
Estos 340 que hemos hallado en 24 es para 24 horas. Ponen 8, que es la hora que ustedes quieren hacerlo, y hallan una regla de 3 simple. Hacen el proceso y va a salir un valor. Ese es el valor que ustedes usarían de agua endógena para solamente un balance de 8 horas, más los datos pues, que ustedes van a consignar en 8 horas. ¿Ahora sí se entendió? Así mismo. Ok. No, tiene que ser una regla de 3 porque por algo estamos trabajando con un 24 horas. La mitad, ¿acaso la mitad de 24 es 8? No, sería la mitad si es que fueran 12 horas. Pero estamos poniendo el ejemplo de 8 horas, entonces tienes que sacarlo preciso el término, tienes que hacer una regla de 3 simple, ¿no? Bien, pasamos a otros. Digamos que en otros, ¿qué se considera ahí? Por ejemplo, si le hubieran puesto plasma o si hubiera recibido alguna vitamina en 1000 cc. Acá quiero comentarles que muchos balances vienen ya con el dato de medicamentos. O sea, acá en vez de otros dice medicamentos, y ahí en medicamentos se coloca los medicamentos que le hemos dado. Entonces aquí en parenteral solamente entrarían las soluciones tipo cloruro de sodio, dextrosa, y en medicamentos se coloca, por ejemplo, el medicamento que le pusieron. Puede ser un ciprofloxacino en 100, puede ser una dexametasona en 10, ¿no? Pero en este caso, no, el formato todo lo ha agregado a parenteral. Entonces quiere decir que acá entran los medicamentos, los sueros, todo pues parenteral. Y en otro, solamente he considerado algún otro que no esté consignado acá. En este caso, otros, no hay nada, rayita. Y ahora sí sumamos. ¿Cuánto sale la suma de esta columna? José Luis. José Luis. Sí, Miss. Estoy ¿Cuánto sumando. sale la... pero está fácil la suma. ¿Qué está sumando? A ver, ¿alguien sacó? Son dos datos. Ah, no. Son 2 datos, ¿no? 3, Miss. No, agua endógena no la vas a usar, porque hemos dicho que el agua endógena va para el dato de Ah, ya, 24 horas. Cuidado con equivocarse. Sí, sí. Esa agua endógena es en 24, entonces va para el final. 1250 saldrían. 1250, listo. Pones 1250. No se olviden que todo lo que es turno mañana y tarde trabaja con azul. Y el turno de 7 a 7 trabaja con rojo y el cerrado del balance también se da con rojo. ¿Ya? Bien, entonces acá hay 1250. También vamos a hacer sus egresos, ¿sí? Digamos que este paciente miccionó durante el turno 900 cc. ¿Ya? Entonces acá coloquen 900 cc en orina. Deposiciones no hizo, vómitos no tuvo, drenaje tampoco tiene, secreciones tampoco. Y acá voy a ver otra fórmula, que son las pérdidas insensibles, y que es peso por 12. Entonces igual multiplican el peso, que es 68 por 12, ¿cuánto sale? 816. Ese 816 va acá, ¿no? En total de 20. Está viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, Miss, sí. Aquí está el cursor. Es el 816 va acá. Total de 24 horas. Listo. Sigamos con los egresos. Otros egresos no tuvo. Total, solamente tuvo un egreso. Orina. ¿Cuánto va acá? José Luis. 900, Miss. 960. Si la enfermera del turno mañana ya terminó de vaciar sus datos, así lo deja, para que continúe la enfermera del turno tarde. Viene la enfermera del turno tarde y comienza también a colocar, ¿no? sus datos. Entonces, en el turno tarde dijimos que ya solamente hay cena para el oral, ¿no? Entonces, más o menos el paciente en la cena ha tenido una cena de 600 cc. Tomó 100 cc de agua, entonces tiene un oral de 700 cc. Coloquen ahí 700 cc. Miren que he sumado el alimento y 100 cc que tomó de agüita. Pues un vaso, 100 cc. Luego, parenteral. Yo sé que a este paciente le voy a poner un medicamento que es la ceftriaxona y lo voy a diluir en 100 cc. Entonces, acá en parenteral va a ir 100 cc más
los 250 porque él está pasándole un suero en 24 horas. Entonces, 100 cc más 250, ¿cuánto me da? 350. 350 en parenteral. Acá lo coloco. Si hubiera recibido más medicamentos, los voy sumando, ¿no? Sangre tampoco le han puesto. Ya hicimos la fórmula de acá. Otros tampoco tiene. Total, ¿cuánto es ahí? 1050. 1050. 1050 con azul. Vamos a hacer los egresos ahora. Este paciente miccionó durante el turno tarde 600 cc, ¿no? Contabilicé 600 cc. Deposiciones hizo una deposición que se le contabiliza 150 cc. ¿Listo? No vomitó, no tuvo drenajes, no tuvo secreciones. No ha habido otros. ¿Cuánto se pone acá abajo? 750. 750. Seguimos todo con azul. Listo. Se fue la enfermera del turno tarde y vuelve la enfermera del turno mañana, generalmente la que es en la noche, bueno, o puede ser otra, y dice, empieza su turno. En el turno, en la parte oral, puede ser que el paciente haya tomado líquidos, ¿no? Entonces, indao. Como son 12 horas, lo más probable es que haya tomado líquidos. Entonces, digamos que ha tomado 2 veces 200 cc en oral. Consigne 200 cc. No es de dieta porque no hay dieta en la noche, solamente es líquidos. Digamos que el parenteral también sigue pasándole porque su parenteral era en 24 horas y como tenía que pasar 250 cc cada 6 horas, acá hay 12 horas, acá decimos que en parenteral tiene 500 cc. Aparte, en la noche le puse su medicamento, le puse un tramal porque tenía dolor y lo diluí en 100 cc. Entonces sería 500 cc más 100 cc, 600 cc. ¿Sí? Ahí colóquenle 600 cc. Listo, continúo. Otros ingresos no hubo. ¿Cuánto viene acá? Ni sangre no hubo. En donde no hubo, rayita nomás. Acá total, ¿cuánto sería entonces de ingresos? 800 cc. 800 cc. Vamos a los egresos. Este paciente en las 12 horas ha misionado pues 700 cc. Como ya misionó regular en la mañana, misionó 700 cc porque también toma WIT y todo eso. Deposiciones ya no ha hecho porque hizo en la tarde. Vómitos no ha tenido, drenaje no ha tenido, otros no ha tenido. El total acá sería 700. 700 cc. Listo. Una vez que las columnas están llenas y sumadas, la enfermera del turno noche va a cerrar el balance, pero para eso primero va a totalizar, ¿no? Por egresos e ingresos. Entonces totalizamos las filas. ¿Cuánto suma en oral las filas? Acá tiene que ver un dato. ¿Cuánto suma de las 7 a 1, de 1 a 7 y de 7 a 7 oral? ¿Quién no tiene el dato? José Luis. 1900 mis. Sí, José Luis, a ver, ¿alguien más se confirma el dato? ¿Cuánto es de 7 a 1 oral? Milagros, ¿no? 1000 mis. 1000. ¿Cuánto es de 1 a 7? 700. ¿Y cuánto es de 7 a 7? 200. Sí, así está, José Luis. José Luis, ¿estás? Sí, mis. Así tienes los datos tú, porque a ti te encargué que anotes. Sí, en la mañana es de 1250. Y Milagros ha consignado 1000. Es 1250. Ya, 1250. Luego, la tarde. En la tarde es 600 cc. 600. Milagros, ¿tú qué datos tienes?
en la turno Miss, noche. es que yo solo estaba mencionando el oral, pero El José oral Luis, nomás. No, el oral, José Luis, ¿ah? Vaya, el oral es 1000 nada más. Oh, José Luis, estás perdido. A ver, otra vez. El oral, de 7 a 1 el oral. 1000. 1000. El oral de 1 a 7. 600. ¿Es 600 o 700? Bueno, Milagros me dijo 600 por 700. la tarde. Estamos en la mañana. Estamos 600 por la mañana. En la mañana es el oral es 1000. ya en la tarde 600. y en la noche. Ya, 700 entonces. Anota bien, José Luis, a ti te he encargado. De 7 a 7, ¿cuál es el oral? 600 más. 600, ¿está bien, Milagros Aldair? yo anoté 200, Miss. Aldair, tú. ¿Las demás están o no están? Miss, también anoté yo 200. Ya, 200 entonces. Y al 200. No. Ya, entonces eso sale de suma 1900. Por eso tenían que haber anotado, pues, si no, yo le estoy haciendo un ejemplo ahorita, no es que estoy teniendo un ejemplo preparado, entonces por eso es que le pedí ayuda para que lo anoten, ¿no? Entonces acá sale 1900. Ahora vamos a sumar los parenterales. Parenteral en la mañana, 250. 250. ya, parenteral en la tarde, 350 Miss. 350. listo. Parenteral en la noche, 600 Miss. 600. listo. Sumen todo eso, sale 1300, ¿no? Sí, mis. Listo, esos 1300 va acá. Dense cuenta que estamos sumando filas, ya no columnas, ¿no? Filas. Sangre no ha habido, entonces ponemos rayita. Aquí en agua endógena ya está el valor que multiplicamos por 5, ahí está ya. Otros no ha habido. Sumen la columna de total en 24 horas. Mis en parenteral a mí me sale 1200. En parenteral, ya no habíamos dictado los términos, ya repasamos creo. Que creo que tú has puesto 600, ¿no? José Luis, pero tus compañeros dicen que es 700. Ya. Quedémonos con 700, al final es un ejemplo. ¿Ya? Con 700 súmalo. ¿Cuánto suma? ¿Alguien sacó la suma ya de parenteral? A ver, sumen el parenteral. ¿Nadie? A ver, Milagros, ¿lo sumó? 1200 Miss. Ya, 1200. Ya, vamos a hacerlo con el que lo haga más rápido. Al final es un ejemplo. Listo, parenteral, 1200. ¿No? ¿Han sumado ya la columna total de 24 horas, por favor? Esta columna que incluye oral, parenteral, acá. Ya nos estamos perdiendo porque lo hacen muy lento. 3440, Miss. Ya, 3440. Listo, 3440 ha salido el ingreso, sumando oral, parenteral, ha salido 3340, me dices, ¿no? El oral, el parenteral y el agua endógena, Miss. El agua endógena, muy bien, 3340, ¿no? 440 Miss. 3440, listo. Ahora sumemos igual las columnas de los egresos. Ahí va orina, deposición,
y pérdidas insensibles. ¿Cuánto sale? Ya, eso es cuando lo haces por turnos, pero yo estoy haciendo en 24 horas. Cuando es por turnos lo multiplican por 0.5, pero cuando lo haces en 24 horas, de frente por 12. ¿Cuánto sale la suma? Milagro sumó. Un ratito, mi. ¿2.200 me sale, mis? Ya, 2.200. Colóquelo entonces acá. En este total de 24 horas, 2.200. Entonces tenemos dos datos, 3.440 y 2.200. Vamos al gran total. El gran total, ¿sí? Yo solo sumé de la orina. Chicos. A ver. No sé por qué son tan distraídos. Voy a volver a empezar y lo voy a hacer yo los datos. Ya no confío en ustedes. A ver. Yo no. Porque por lo que veo se han recontra perdido. No, ya lo hacemos así nomás ya. A ver. Vamos acá al ejemplo. Otra vez partimos de cero. Tenemos nuestro paciente que está en el turno mañana y decía yo que en oral, en este turno, se hace lo que es el desayuno y el almuerzo. Entonces, en desayuno ha tomado 400 cc y en almuerzo ha tomado 500 cc. Y tomó agua 100. La suma de esto sale 900. Entonces, ese 900 lo voy a colocar acá abajo, total. Me están siguiendo, ¿no, jóvenes? Yo ya lo estoy haciendo porque quería hacerlo con ustedes, pero no se ubican. Dijo 100 también, más 100, ¿verdad? Sería 1000. Más 100 de agua. No, 1000 serían. sí, 1000. Ok, sí, bien. Entonces, acá sale 1000, ¿no? La suma de oral, parenteral y agua. 1000. Listo, ahí tenemos el valor de ingresos. Vamos al valor de egresos. En orina, en el turno mañana, hizo 400. Deposición no hizo, no vomitó, no hizo drenaje, no hizo secreciones. Y tenemos ahí la suma de 400. Solamente orina. Listo. Vamos al turno tarde. La enfermera del turno tarde contabiliza la cena solamente por el horario que ya explicamos. Entonces, el paciente cenó en oral, sonó 500 y tomó agüita también 100, lo que da un valor de 600. ¿No? Entonces, ¿dónde está? Tarde, oral y parenteral, oral 600, ¿no? Oral 600. Ahora, en parenteral le puse su antibiótico, decía. Miren, en este ejemplo no estoy considerando cloruro de sodio ya. ¿Se han dado cuenta? Ya no estoy considerando cloruro de sodio. Entonces, en parenteral le puse su antibiótico. Le puse una ceftriaxona y lo diluí en 100 cc. Entonces, acá va 100. Total, 600 más 100 igual 700. En esta fila, en esta columna, perdón, el total de ingresos de la tarde es 700. Continúo a los egresos de la tarde. Digamos que en orina miccionó 400. Deposición hizo una deposición que es 100. No hubo vómitos, no hubo drenaje. En el total sale entonces 500. ¿Me están siguiendo?
Sí, ¿Me están Miss. siguiendo? Sí, Miss. Ya, ya, listo, 500. Vamos al turno noche. En el turno noche dijimos que no hay cena, ¿no es cierto? Entonces, solamente el paciente asumamos que ha tomado agua y en oral tiene 300 de ingreso, ¿sí? No hay parenteral, no hay otros, entonces aquí en el total de ingresos va a ir 300. Es un paciente que no tiene administración endovenosa. Luego vamos a la orina y en la tarde, en la noche, perdón, la orina fue 300 también, ¿sí? 300. No hizo deposición, no hubo vómitos, no hubo drenaje, entonces el total acá es 600. 600, ¿sí? No, 300, perdón, me estoy equivocando. 300, sí, ¿no? Porque solamente hizo orina 300. Ya, ahora tienen los datos, hay que sumar los laterales. En oral, ¿cuánto salió? Sale 2000 Miss, todo. Todo oral. Solo oral. ¿Sí? Ya, oral 1800. Listo. En parenteral nada, porque no tenía medicamentos, no hay sangre, y ahí viene el agua endógena. ¿Cuánto sacamos el agua endógena de 24 horas? Ya. ¿Cuánto era? 200. Listo, parenteral 200. 1800 oral, parenteral 200. En agua endógena, ¿cuánto? 340, Miss. Ya, sumando todo, sale, a ver, 2340. Ese sería el total en 24 horas de ingreso, ¿sí, no? ¿Sí? ¿Tienen ese dato? Acá, Sí, Miss. listo. Continuamos con los egresos. ¿Cuánto salió en egresos en orina? Acá. Total de orina de estos 3 turnos. 1100. En deposiciones, creo que le puse 300, ¿no? ¿O cuánto? Creo que pusiste 100 Miss. Ya, entonces 1100 más 100 sería 1200. Pérdidas insensibles, ¿cuánto era? 816, creo, Miss. ¿Alguien tiene ese valor? Confírmenlo, por favor. 826. 826. Entonces, sumado sale 3026, ¿no? ¿Sí? ¿Sale 3026? 2026, Miss. 2026, sí, 2026. Entonces, acá va 2026. Una vez que tenemos los totales, vaciamos a este formato. Entonces, aquí en ingresos colocamos, Disculpe, ¿sí? la pérdida insensible es por el peso por 12, ¿verdad? Por 12. Ya, sería 816, no 826. Ya, a ver, entonces, corrijan ese dato. Lo trabajamos con 816 Miss. 816. 2016 sería ahí entonces, ¿no? 2016, listo. Entonces vaciamos los datos, ponemos el total de ingresos que fue 2340 y ponemos el total de egresos que fue 2016, ¿no es cierto? Y nos va a dar una resta. A ver, resten. Acá ponemos 324, ¿no? 324. ¿Positivo o negativo? ¿Cuál es más alto, los ingresos o los egresos? Los ingresos es más alto. Los ingresos. Entonces es positivo.
Entonces colocamos aquí ingresos 2.340, egresos 2016 y la diferencia en positivo, ¿cuánto salió? 324, Miss. 324 positivo, acá, ¿cierto? Entonces nos ha salido un balance positivo, pero bien pequeño, 324. Entonces hay que estar observando a este paciente, ¿no? Hay que estar observando. No vaya a ser que por ahí haga alguna descompensación, porque es pequeño. Entonces, menos de 500 se considera pequeño, ¿no? Pero es positivo. Entonces, es así como se realiza el balance con las fórmulas. No se olviden que lo estamos haciendo con fórmulas. Hay instituciones, por ejemplo, en la UCI, ya no usan utilizan otro tipo de constantes para agua endógena y pérdidas insensibles. ¿Por qué? Porque el paciente es crónico, postrado, entonces inclusive ya no tiene, muchos no tienen ingreso de vía oral, entonces utilizan otras constantes. Entonces, sepan ustedes que el agua endógena y las pérdidas insensibles pueden variar en el balance. Son manejables, siempre hay que estar preguntando cuando uno va a un servicio cómo están usando, ¿no? Los de traumatología, por ejemplo, usan diferente los de emergencia y así, ¿no? Entonces, hay que estar preguntando. En niños es otras fórmulas, ¿no? Entonces, hay que estar siempre sabiendo que estas dos son constantes que pueden variar, ¿sí? Lo demás es solamente vaciar los datos del CARDEX y del cuaderno de diuresis. Y siempre tengan en cuenta que el balance positivo es lo óptimo. Lo que nos puede preocupar es un balance negativo, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Por eso, el resultado del balance es positivo o negativo. ¿En qué términos son normales? Es relativamente normal un positivo. Un balance negativo es patológico. No hay rangos, solamente se le mira sobre si los ingresos son mayores a los egresos. No dice una cifra específica. Pero si retendría mucho líquido también sería algo patológico, ¿no? Claro, y ahí es donde va a salir los egresos. Si retiene mucho puede salir, entonces ahí solamente tienes que mirar la orina, ¿no? La orina. Este cuadro no solamente te sirve para analizar, por ejemplo, balance positivo y negativo. Esto en general, en el estado general del paciente. Pero en este cuadro tú puedes, por ejemplo, ver si este paciente está estreñido, ¿no? Si miras que todos los turnos no ha hecho, pasas al día siguiente y miras que tampoco ha hecho deposición, pasas al día siguiente y tampoco ha hecho deposición, ¿qué te indica? Paciente estreñido, tienes que realizar alguna actividad para controlar esto. ¿Qué pasa si también la orina miras acá que está disminuida? Solamente hace, por ejemplo, en 24 horas 500. El día siguiente también ha hecho en 24 horas 500. Está haciendo una orina menor a la cantidad. También te sirve para ver eso. Dentro del balance puede ser que esto se compense con otro ingreso o con otro egreso. A lo mejor vomita, ¿no? Entonces como que se compensa y por ahí puede salir positivo. Pero puede ser que esté orinando menos de lo normal. Que tienes que analizar ya en función a los valores, ¿no? ¿Se entendió eso? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, Miss. Sí, mis. Ya, entonces nos sirve para ver cosas específicas como, por ejemplo, también si vomitó, ¿no? Puede ser que este paciente haya vomitado en la mañana 100, en la tarde vomitó 500 y en el turno noche vomitó 1000. ¿Qué está pasando? Está vomitando cada vez más, ¿no? Entonces también nos llama la atención. O sea, en sí el balance nos sirve para muchas cosas de análisis, pero lógicamente en general nos sirve para ver cómo está el equilibrio, la homeostasia del cuerpo y tiene que tender a estar positivo, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta más, ustedes díganme para pasar al siguiente trabajo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, mis. Ya, pasemos entonces al trabajo. Bien,